comenzar a grabar y vamos a empezar con el último tema de este módulo, que se trata de la redacción 2.0. ¿Qué es la redacción 2.0? Es la redacción para la web, es la redacción para los medios digitales. Ustedes saben que con la irrupción de la Internet hace más de 25, 30 años atrás, ha habido un cambio total en el estilo de vida de los seres humanos, ¿no? De la civilización. Entonces, cada vez más se desarrollan las nuevas tecnologías de comunicación y de información. Y bueno, el que se detiene, el que se frena, el que se queda en su círculo de comodidad, de confort, y desde ahí se queda a mirar cómo se innova, cómo se desarrolla la tecnología, se va quedando retrasado, se va quedando postergado, se va quedando aislado, ¿no? Entonces, es importante que ustedes como profesionales, especialmente el sector comercial y de marketing, estén siempre pendientes a los cambios tecnológicos, a las novedades, estén siempre curiosos, descubriendo, indagando, investigando, para que no se queden atrás, para que se actualicen constantemente. Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo si es que ya no lo hice, de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir. Es un libro que se concentra mucho en la innovación tecnológica, pero sobre todo en la innovación creativa del ser humano, ¿no? En ambas partes. Entonces se los recomiendo, es un libro muy interesante, léanlo en sus tiempos libres. Y bueno, la redacción, al igual que muchos de los oficios o profesiones que han habido, no se han mantenido exentos, ¿no? de la tecnología. Es más, también han tenido que adaptarse, han tenido que ajustarse a esos nuevos formatos. Entonces, el estilo de redacción también. Hay un estilo, como veíamos, de redacción periodístico, de redacción literario, ¿no? De redacción técnico, científico, comercial. Y también se ha dado lugar a este tipo de redacción 2.0 o de redacción digital o redacción para la web, ¿no? Se manejan distintos términos, pero al final todos ellos se refieren a lo mismo. Entonces, por eso es importante que también repasemos, mucho más ahora que el sector comercial está empleando mucho también este tipo de redacción cuando desarrollan sus campañas publicitarias en medios sociales, ¿no? En redes sociales y en algunas otras plataformas virtuales. Bien, la redacción digital es hipertextual, es multimedial, es interactiva y es actual. ¿A qué se refiere cada una de ellas? ¿Ya? Hipertextual se refiere a que podemos redactar un texto corto, pero ese texto que redactemos va a ir, como ya hay un soporte digital que es la web, puede ir acompañado o complementado con una serie de links o de hipervínculos que conecten la nota a otra más completa o a otra nota relacionada a la nota que nosotros estamos publicando. Un ejemplo, espero que sea lo suficientemente claro. Si yo voy a escribir una nota sobre las ruinas de Samaipata, las ruinas del fuerte en Samaipata, voy a concentrar mis 2 o 3 párrafos de texto de mi nota en las ruinas del puerto, ¿no? Cuando se descubrió, cuáles han sido los últimos hallazgos de los arqueólogos, cuántas visitas al año recibe de parte de los turistas, cuántos de esos turistas son nacionales, cuántos de esos turistas son extranjeros. Esa puede ser mi nota. Pero dentro de mi nota yo voy a enlazar o voy a linkear, ¿no? Un texto, por ejemplo, si quieres conocer más sobre Samaipata, haz clic aquí, ¿no? Entonces, al hacer clic ahí, ya voy a ir a otra página, a otra ventana,
con otro tipo de información que no es la del fuerte, pero que está relacionada al pueblo de Samaipata. Y si yo quiero conocer más de Samaipata, yo hoy voy a encontrar información de cuántas personas viven, dónde está ubicada exactamente, a qué provincia pertenece, quiénes son sus autoridades. Y si dentro de ese link yo pillo, dentro de esa ventana yo pillo otro link que diga, conoce los lugares más turísticos que te ofrece Samaipata, haz clic aquí. Entonces yo le voy a dar clic ahí y me va a llevar a otra ventana donde va a haber una nota donde exclusivamente me hable de los 5, 6 o 7 destinos turísticos que tenés que visitar si estás en Samaipata. Y ahí ya te dirá, ¿no? La Pacha, la Yunga, las ruinas, el pueblito, la bodega Obairena, y en fin, ¿no? Todos los atractivos que pueda tener que puedan haber en ese municipio. ¿Se dan cuenta? Yo creo que sí, porque les aseguro que ustedes ya han tenido una experiencia como esa. Ya han entrado a leer una nota y han podido complementar o averiguar más, o si les ha interesado saber más utilizando los links, ¿no es cierto? Los hipertextos. Entonces, a eso se refiere con hipertextual. La redacción digital va acompañada de hipervínculos que conectan nuestra historia a otras historias o a otro tipo de información que esté relacionada a nuestra historia. Siempre tiene que estar relacionada, porque no es que no vaya a ser que estén hablando de las ruinas del fuerte y estén linkeando sobre el Salar de Uyuni, ¿no? Que nada que ver el Salar de Uyuni, a no ser que pongan algo así como que conoce otro de los destinos más populares, otro de los destinos turísticos más populares de Bolivia. Ah, ya, ahí sí todavía vale, digamos, linkear algo sobre el Salar de Uyuni, pero no vamos a linkear algo sobre, qué sé yo, la cantidad de iglesias católicas que hay en la ciudad de Santa Cruz. Nada que ver, ¿no? No tiene ninguna relación con las ruinas del fuerte de Samaipata. Entonces esas cosas son las que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Con el tema de la hipertextualidad. ¿Me dejé entender? ¿Está claro este punto? Sí, licenciado. Bien, más adelante igual les voy a mostrar un ejemplo de manera gráfica. Multimedial. ¿A qué se refiere que la redacción digital es multimedial? A que ya no solo vamos a escribir texto, a que ya no solamente vamos a redactar. Cuando nosotros pensamos en una campaña comunicacional o publicitaria, tenemos que pensar en un mensaje para esa campaña, pensando también, valga la redundancia, pensando también en las redes sociales, pensando en la web. Entonces, si nosotros hacemos que la web, la internet, las redes sociales formen parte de nuestra estrategia, entonces tenemos que pensar en que no solamente vamos a redactar nuestro mensaje, vamos a tener que también plasmarlo en audiovisual. Entonces, la redacción digital es multimedial porque ya no solo se trabaja pensando en texto, sino también en video, en audio, en imágenes, en, ¿cómo se llama? En ilustraciones, este, se me fue el nombre de uno de los recursos visuales muy usados también. Bueno, ya me voy a acordar. Pero de eso se trata. Pensamos en un tema, si seguimos con el ejemplo de las ruinas del fuerte, hay que pensar en que ya no solamente voy a escribir una crónica sobre mi paseo a las ruinas del fuerte. Si tengo una mentalidad multimedial para proponer la publicación de un tema como ese, voy a tener que pensar también en las imágenes. ¿Qué imágenes voy a publicar? Voy a sacar imágenes solamente fotográficas, voy a, voy a utilizar videos también. Sería interesante tomar imágenes con el dron.
no solamente imágenes desde el piso, ¿no? Sería interesante que no solamente relate experiencias, sino también que haga entrevistas para escuchar la versión de los protagonistas. Entonces le haré una entrevista a un arqueólogo para que nos cuente cuáles son los últimos hallazgos. Le haré una entrevista a uno de los guías turísticos que recorren con los turistas el fuerte para que nos diga cuál es el comportamiento de los turistas, si están respetando la biodiversidad del lugar, si están respetando la arqueología del lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, tener una mentalidad digital es tener una mentalidad que no abarque solo texto, sino también audio, video, imágenes. O sea, ya es toda una producción audiovisual la que nos exige el ambiente digital. Interactivo. Lo interactivo se refiere a esa capacidad que podamos tener de que nuestros lectores, de que nuestros visitantes, de que nuestros seguidores conversen con nosotros, se comuniquen, ¿no? Que haya una retroalimentación, que haya un retorno en la comunicación, ¿no? O que participen de la experiencia, ¿no? Si seguimos con este ejemplo del fuerte, de repente una campaña puede ser, si tú has visitado las ruinas del fuerte recientemente, compártenos tu fotografía, tu mejor fotografía, y vas a participar de un concurso para ganarte la última versión del iPhone. Entonces la gente empieza a compartir sus fotos del fuerte, las más bonitas, o si no, le puede decir simplemente las mejores fotos seleccionadas formarán parte de nuestro calendario del año 2022. Y hay gente que le gustaría que su, que su fotografía se exhiba, ¿no? Sea admirada por un grupo de gente más masivo, ¿no es cierto? Entonces, participa, interacción, a eso se refiere con interactivo, a que hagamos al usuario, al lector, al visitante, lo hagamos parte de esa experiencia de la que nosotros también estamos viviendo. Seguramente ustedes han leído notas o han visto videos en YouTube, ¿no? En videos en YouTube dice, si tú has visitado también este lugar y has descubierto alguna anécdota que nosotros estamos ignorando, escríbenos en los comentarios y nosotros investigaremos más al respecto. Entonces ya uno dice, sí, ustedes han ido al fuerte Samaipata, pero se olvidaron de visitar la Chacana. La Chacana es ese pasadizo subterráneo que supuestamente conecta a Machu Picchu en Perú. Ah, no sabía, ya entonces, ¿se dan cuenta? Ya hay una interacción con su público. Entonces, piensen siempre de que todo lo que trabajen en lo digital tiene que ser hipertextual, tiene que ser multimedial e interactivo, que le permita interactuar a su público con esa experiencia, con esa historia, con esa campaña que ustedes están desarrollando. La mayoría de las campañas publicitarias que se desarrollan en este momento, y si nos alcanza el tiempo, tengo un video por ahí, lo voy a buscar para mostrárselo. Las mejores campañas publicitarias de los últimos tiempos son campañas publicitarias en las que interactúan con el cliente, con el público, con el usuario. Es el que lo hace participar, es lo que lo hace vivir la experiencia que ustedes han planificado para vender su producto, para vender su servicio. Entonces, todo tiene que estar pensado de esta manera. Es la nueva tendencia, ¿no? Y por supuesto tiene que ser actual. Tiene que ser actual porque tiene que ser novedoso para que llame la atención, para que sea atractivo y para que la gente se enganche, ¿no? El famoso engagement, que es otro término que se utiliza en el marketing digital, ¿no? Para que se enganche y pueda estar
leyendo, viendo, escuchando nuestro producto audiovisual y para que pueda estar enlazándose también a otras noticias de interés que tengan relación con nuestro tema o con nuestros mismos productos. ¿Está claro hasta acá? ¿De repente tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno. En la parte multimedial, a la hora de producir, a la hora de producir cualquier pieza gráfica, cualquier mensaje, cualquier contenido creativo que vayan a utilizar para su campaña, tienen que utilizar video y recursos gráficos para, aquí dice para fragmentar el texto, pero en realidad es para darle opciones, diferentes opciones al usuario, al que está detrás de la pantalla. Porque de repente en este momento yo no puedo escuchar, pero voy a poder mirar o voy a poder leer. Y si no puedo leer en ese momento, de repente voy a poder escuchar. Por eso es necesario también agregarle un audio a través de un podcast, ¿no? Entonces, hay que brindarle ya opciones multimediales al usuario para que él elija la mejor forma de leerlo, de verlo, de entenderlo. Entonces, y tiene que haber también una vinculación entre el contenido y las redes sociales que ofrecen vidas alternativas y la posibilidad de llegar a nuevos lectores. Ese es el objetivo de todas estas características que hemos visto aquí, lo hipertextual, lo multimedial y lo interactivo. Lograr darle diferentes alternativas al usuario y la posibilidad de que lleguemos a nuevos lectores y a más lectores también. El hipertexto no solamente se puede dar la hipervinculación o el link, el hipervínculo no se puede dar solamente en el texto, se puede linkear una imagen también, ¿no? Ustedes pinchan sobre la imagen y la reproduce automáticamente o la enlaza a otra ventana donde da mayor información de lo que está sucediendo en la imagen. También se puede linkear en mapa, ¿no? Y así como ven en esta pantalla, así más o menos es la puesta en pantalla, o sea, la presentación de una publinota, por ejemplo. Si ustedes quieren hacer una publinota sobre su producto deportivo, sobre su producto alimenticio, sobre su producto de higiene personal o de cosmetología, y hacen una publinota para los diferentes medios digitales, su nota tiene que tener texto, tiene que tener video, tiene que tener audio, la imagen tiene que tener prioridad, como ustedes ven en esta interfaz, es claramente la interfaz de un móvil, ¿no? De un teléfono celular, de la pantalla de un teléfono celular. Pero miren cómo la imagen, el espacio o el tamaño de la imagen compite con el espacio y el tamaño del texto, ¿no? Está equilibrado ahí. Y eso es parte de la tendencia que se está usando, porque la gente tiene ahorita una conducta o una actitud más visual que textual. Miramos más que de lo que leemos. Por eso es que también hay una fuerte influencia de los emoticons, de los memes, de los stickers, porque poco a poco cada vez más nos estamos comunicando a través de imágenes. Aquí podemos ver en pantalla otro ejemplo de cómo se plantean las publinotas en la web, ¿no? Miren, video, gráfico, imágenes grandes que toman casi toda la pantalla de izquierda a derecha, como en el caso de la nota que dice una mirada al interior de las cárceles argentinas, ¿no? O en el caso de vivir en el horno, ¿no? Cómo se sobreviven las lomitas, el pueblo más caluroso del país, dice, ocupa esa imagen, la imagen de portada de ese video ocupa casi toda la pantalla. Entonces, son estos algunos ejemplos. Entonces, la redacción en lo digital nos lleva a una nueva forma de escribir, a una nueva forma de titular también, porque utilizamos
títulos más cortos, más llamativos, más atractivos, que de un solo golpe visual nosotros podamos interesarnos en la nota, en ese contenido que hemos preparado. Los titulares en la redacción web, jóvenes, no son ni de 2 ni de 3 líneas como hemos estado viendo en sus trabajos. Son súper cortos. Mírenla, miren, por ejemplo, aquí no pasan de línea y media. Y esa de vivir en el horno es el titular. Súper corto. Vivir en el horno. 4 palabras. Nada más. Por supuesto que el resto de lo que quieran decir se van a poder apoyar en un subtítulo. El subtítulo es ese que está debajo de vivir en el horno y que dice cómo se sobreviven las lomitas, el pueblo más caluroso del país. ¿No? Lo que no pueden decir en el título ya lo podrán decir en el subtítulo. Pero el titular tiene que ser corto, llamativo y poderoso. Gracias a esto también aparecen nuevos formatos de contenidos, ¿no? Como les decía, los memes, los podcasts, los videos breves, los videos instantáneos, los stickers, los emojis. Los metadatos, eso ya es entrar en un tema más técnico, más tecnológico, al igual que la distribución. No vamos a abordar esos temas porque no nos compete, ¿no? Tal vez les competa más adelante cuando ya ustedes lleven un módulo con una temática más digital, tal vez, ¿no? Más de marketing digital. Pero ahora lo que es importante que nosotros sepamos es cómo escribir para este formato, ¿no? Para este estilo. Cuando nosotros preparamos un producto comunicacional, un producto informativo o publicitario, la etapa de preproducción es clave. Hay que considerar qué historia queremos contar y cuáles son las mejores posibilidades narrativas que vamos a adoptar. Lo mismo que venimos diciendo con todas las tareas o los trabajos anteriores, ¿no es cierto? Primero es definir qué voy a decir. Segundo es cómo lo voy a decir. Y en este caso, cómo lo voy a presentar o cómo lo voy a difundir. A través de qué soportes, a través de qué canales, a través de qué medios. Y si voy a utilizar la web, si voy a utilizar lo digital, voy a tener que pensar no solo en texto, voy a tener que pensar en imagen, en video, en audio y en todos los recursos visuales que yo pueda optar para brindarle esas alternativas a nuestros usuarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o consulta? Bien, luego de este marco, luego de este contexto, vamos a ir ahora detallando un poco cuáles son las características propias de la redacción en la web. En la redacción en la web lleva un lenguaje hipereconómico. Hipereconómico, ¿qué significa esto? Corto, ¿ya? Textos cortos, 3 párrafos máximo, uso constante de oraciones cortas con las ayudas de los puntos seguidos, como venimos insinuando clase por clase, para que la lectura, ¿por qué? Porque la lectura en pantalla es más lenta, la vista se cansa más, está eso científicamente comprobado. El espacio además es ilimitado, pero la atención no. Entonces, debemos comprender de que el usuario de hoy, el lector de hoy, lee desde su celular. El 80% de los que utilizan la internet o las redes sociales lo hacen desde su celular y el 20% lo hace desde su computadora portátil. Entonces nosotros tenemos que pensar en esas características también, en ese estilo de consumo del público, del usuario. Y debemos entender que si nos leen desde su celular, no va a estar solamente leyendo,
va a estar leyendo, va a estar haciendo otra cosa mientras mira una pantalla de televisión, si es que está en su casa, mientras mira por la ventana en el micro, si se está transportando, mientras espera en la fila para pagar en la caja de la universidad. Y la clave está en que en esos segundos, en ese poco tiempo que el usuario, el lector, ponga su mirada en la pantalla, nuestro titular, nuestro texto corto lo atrapa, lo enganche y se detenga y nos dé clic para leer la nota completa. Entonces, el objetivo es brindar información útil, actual, novedosa, atractiva y corta en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes planteen su estrategia comunicacional o publicitaria de esa manera, tienen que tomar en cuenta todas estas características. Hay que escribir cada párrafo como si fuera el último. Y en la jerarquización se debe empezar el primer texto por lo más importante. ¿Por qué el primer párrafo de nuestro texto tiene que decir lo más importante? Porque de repente ya no nos lean el segundo o el tercer párrafo. Entonces, en ese primer párrafo debemos asegurarnos que la persona que nos lee, si bien no va a tener una idea completa de nuestra información, pero que ya cuando cambie, cuando con su dedo deslice hacia abajo para buscar otra información, ya él se quede con algo de la idea. Y ya diga, ah, pero si yo he visto por ahí de que decían de que ya no va a haber paro de transporte hoy día. Tenemos que ayudar al usuario de que en esos segundos pueda informarse de forma rápida. Y la clave, por eso, es nuestro primer párrafo. En el primer párrafo debemos decir todo lo que es más importante. Recuerdan que en los anteriores tipos de texto que veíamos, decíamos que el primer párrafo era un resumen de todo, ¿no es cierto? No hay mucha diferencia, ¿verdad? Es un resumen de todo el primer párrafo, pero siempre destacando o resaltando lo más importante del contenido informativo. ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Se oye bien? No, no se escucha, Listen. Ya, denme un segundo. ¿Ahora sí? ¿Se oye mejor? Sí, Listen, te escucho bien. Ya, ok. Está mal su internet para eso. Entonces, yo les decía que no hay mucha diferencia con el primer párrafo o la introducción de los otros tipos de texto que veníamos viendo, ¿no? Porque siempre decíamos de que el primer párrafo tiene que ser un resumen de todo lo que vamos a leer en el cuerpo de la nota. Aquí sucede lo mismo, pero de una forma más simplificada, más corta y resaltando lo más importante, lo que queremos decir. Si de repente nuestra nota, si seguimos con el ejemplo de el fuerte de Samaipata, vamos a titular el fuerte, las ruinas donde los incas hallaron su fin, ¿no? Puede ser un titular atractivo. Mi primer párrafo entonces va a ser algo así como conoce las ruinas del fuerte en Samaipata, el lugar donde los chiriguanos impidieron la expansión de los incas hacia el territorio oriental. Un lugar turístico de descanso y que es uno de los destinos en Bolivia más visitados por los turistas extranjeros. Entonces, tal vez ese puede ser mi primer párrafo, corto, que resuma el contenido del resto de la información y que además
estoy hablando de lo más importante que es el fuerte como destino histórico y cultural, ¿no? Como destino arqueológico y, perdón, y turístico, cultural y turístico. Entonces, de esa forma tenemos que aprovechar nuestro titular y nuestro primer párrafo. Entonces, en la redacción para la web, los dos elementos clave para enganchar a nuestro público son nuestro titular y nuestro primer párrafo, porque de repente ya no nos lean el segundo o el tercero. ¿Ok? Estas son algunas de las normas generales que tienen que pensar a la hora de realizar una campaña en el plano digital. La extensión tiene que ser breve. Todo breve. El titular breve, el subtítulo breve, el texto de la nota o del contenido breve. Enlazar, no abusar tampoco del hipervínculo, del hipertexto, pero sí utilizarlo. Porque como les digo, de repente sí ha interesado nuestra nota y sí el lector se detiene más de unos segundos a leernos y si quiere información complementaria o adicional, puede hallarlo con los hipervínculos que nosotros le ofrezcamos. Debe tener carácter, es decir, debe preferir la acción a la declaración. ¿Qué se refiere esto? A la narración, a los detalles, a la descripción de los detalles, de las experiencias, es decir, a la crónica, al relato cronológico que nosotros hacemos, ¿no? Pero esa crónica que venimos diciendo, que describe y que relata sentimientos, emociones, anécdotas, experiencias, y obviamente mezclada con un poquito de información objetiva, real, ¿no? Actualizada. Pero es preferible la acción a la declaración. Más que el alcalde de Samaipata diga, el alcalde de Samaipata nos dice, visiten el pueblo de Samaipata, lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Eso podemos descartar. Pero decir, en este lugar van a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en medio de un paisaje de bosques vírgenes, en medio del silencio de la naturaleza, podrán encontrar un lugar encantado, lleno de misterio, lleno de mística. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo, ¿no? Y es más atractivo, llama más la atención. Entonces, a eso se refiere con el carácter de la redacción. Un carácter o un estilo de redacción más emotivo, más subjetivo, que le invite al lector, ¿no? A querer vivir también esa experiencia o a recrearla en su mente. Hay que pensar en multimedia, lo que venimos diciendo, combinar todos los recursos que tengamos a disposición, texto, fotos, audios, videos y notas vinculadas. Está a punto de cortarse, jóvenes. Vamos a parar acá y enseguida les paso el nuevo link de acceso para que sigamos adelante con el tema de hoy, ¿ok?